La madre la expulsa de la casa a la 1 de la mañana y la primera persona que se toca, que toma contacto, es con este asesino. El 9 de diciembre del 2024, la desgarradora noticia de una niña de 12 años que perdió la vida en Villa María del Triunfo conmocionó al Perú, luego de que una discusión familiar y una decisión impulsiva desencadenaron una tragedia que conmocionó a todos. Margaret Nestares Cuscano narró con profunda tristeza cómo su hija de tan solo 12 años salió de su casa la noche del sábado 7 de diciembre, cuando la niña, tras una discusión con su madre, salió sin dar señales de regreso. Según relató, la niña, en un impulso por escapar de su regaño, se alejó corriendo. Su madre y su padrastro pusieron incluso la denuncia policial y el reporte de desaparición de la menor. Pero mientras ellos realizaban esta búsqueda, a las 2 de la madrugada del domingo 8 de diciembre, la abuela de la menor recibió llamadas reiteradas desde un número desconocido, pero no fue consciente de ellas hasta alrededor de las 8 de la mañana. A las 8:30, Margaret va a avisarle a su suegra que su hija no aparece y se percata de todas las llamadas perdidas, pero al intentar llamar de vuelta, el número ya había sido bloqueado, por lo que tuvo que llamar desde otro teléfono. Esta persona contestó y se hizo llamar como Joaquín, quien dijo que vio a la niña correr. Él aseguró darle su teléfono para que pudiera comunicarse con algún familiar y también les dijo que la quería llevar a la comisaría, pero la niña se fue corriendo y que como él estaba operado, no podía correr. Por su parte, los familiares, al no recibir más detalles y con la sospecha de que el misterioso hombre tenía algo que ver con la desaparición de la menor, se dirigieron rápidamente hacia la dependencia policial para informar de esta pista. Ante la inacción policial, fue entonces cuando una amiga de la familia, que tenía acceso a una herramienta para rastrear información de números telefónicos, ayudó a obtener los datos del sospechoso, identificado como Gerson Alexander Juárez Tapia, un joven que aparentemente conocía a la niña y tenía vínculos con la zona. Con esta información, regresaron a la comisaría para solicitar por favor que los oficiales salieran a buscar a su hija. Fue entonces cuando los agentes, acompañados por los familiares de la niña, subieron a un patrullero y se dirigieron a la casa de Juárez Tapia. Guiados por la geolocalización de la llamada recibida, llegaron finalmente al asentamiento Los Lúcumos de Pachacamac. Al llegar al lugar, la madre junto con los policías se enfrentaron a una situación perturbadora. Juárez Tapia, al abrir la puerta, se sacó su bolsa de colostomía y comenzó a defecar frente a ellos en un intento de impedir su ingreso. Pero, a pesar de esta actitud desconcertante, los agentes comenzaron a inspeccionar el cuarto. La madre, en su desesperación, miró debajo de la cama y al intentar mover un bulto, descubrió algo lamentable: el cadáver de su hija envuelto en frazadas. Ante la evidencia, el hombre confesó sin remordimiento: "Ahí está pues, jefe, yo la maté". Al principio, Juárez Tapia intentó engañar a los familiares, asegurando que él solo era un vigilante en la zona y que había encontrado el cadáver. Pero pronto la presión de la policía y los vecinos lo llevó a confesar el crimen. Su confesión, sin embargo, no fue suficiente para aclarar toda la historia, y aún quedaba la sospecha de que otras personas pudieron estar involucradas. El informe preliminar indicó que la niña presentaba signos de violencia en su cuello y brazos, y la necropsia arrojó que falleció a causa de asfixia mecánica por estrangulamiento. La madre, destrozada por la crudeza de la escena, señaló que la niña fue torturada antes de ser asesinada, porque tenía sangre en sus uñas y estaba amarrada. La familia también denunció que al momento de tocarla aún sentían calor en su cuerpo, lo que sugiere que podría haber fallecido apenas unas horas antes del hallazgo. Al analizar las circunstancias, se sospecha que el crimen podría involucrar a más personas. Se mencionó que cámaras de seguridad en la zona captaron la presencia de 2 hombres a bordo de una motocicleta, quienes se acercaron apresuradamente a la vivienda del sospechoso en horarios coincidentes con la desaparición de la niña. Además, se cree que el sujeto no habría actuado solo, lo que aumenta las exigencias de la familia para que las autoridades investiguen a fondo el caso y no descarten la participación de otros involucrados. Gerson Alexander Juárez Tapia, de 26 años, era una figura en apariencia tranquila y solitaria,
pero cuya vida personal y entorno revelan un lado oscuro y perturbador. Fue descrito como un joven delgado y frágil, con una condición médica que lo obligaba a usar una colostomía, lo que lo hacía ver aún más vulnerable a los ojos de sus vecinos. El cuarto donde fue encontrada la menor fue descrito como un espacio extraño y aterrador, que proyectaba un mundo interior profundamente perturbado. En el lugar se encontraron muñecas sin cabello y peluches con apariencia diabólica, así como objetos religiosos en completo desorden. Por otra parte, los vecinos de Juárez Tapia lo describen como un joven común, alguien que no generaba sospechas ni alarma alguna. Era conocido en la zona por desempeñar trabajos modestos como el reciclaje y la venta de caramelos en la calle, así como también ayudaba alimentando a los cerdos de algunos vecinos. Juárez Tapia fue detenido y puesto bajo custodia policial para ser sometido a interrogatorios. Y el 10 de diciembre, el cuarto juzgado de investigación preparatoria de la Corte de Lima ordenó la detención preliminar por 7 días. Fue tal la conmoción que generó este caso que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, propuso volver a la pena de muerte para abusadores de menores. La mandataria afirmó que llegó el momento de discutir el restablecimiento de la pena capital, que fue abolida en 1979 y que por décadas estuvo reservada para delitos como traición a la patria y homicidio agravado. Días después, la historia daría un giro aún más trágico, luego de que se reveló que la víctima vivía episodios de violencia previos a su fatal final y que involucrarían a su madre. De acuerdo a información difundida por los medios, la policía determinó en sus indagaciones que fue la madre de la menor quien la habría botado de su casa durante la madrugada, lo que fue el inicio de un lamentable final de la niña. Según estos, la madre llegó ebria a su vivienda en la madrugada del pasado domingo 8 de diciembre. Incluso, la niña ayudó a la mujer a estacionar la mototaxi que conducía, colocando algunas piedras en las llantas como medida de seguridad. Después de una fuerte discusión, las cámaras de seguridad de la zona registraron a la menor llorando y saliendo de su casa, ubicada en la avenida Los Tucanes, alrededor de la 1 de la mañana, y no a las 11:30 como se había indicado en el acta policial. Lamentablemente, luego de los fatídicos hechos, la madre, quien había estado en estado de ebriedad, se despertó a las 6 de la mañana y se percató de la ausencia de su hija, por lo que empieza a buscarla con ayuda de sus vecinos. No obstante, para ese momento, la menor ya se encontraba sin vida en la habitación de su verdugo, Juárez Tapia. Para la mañana del viernes 13 de diciembre, se llevó a cabo la reconstrucción del terrible asesinato. Varios agentes policiales trasladaron al asesino por la zona donde le quitó la vida a la pequeña. Paso a paso, el criminal confeso señalaba a las autoridades cada acto que cometió y lo que conversó con la menor. Detalles importantes para que la policía pudiera armar el rompecabezas del crimen. Durante la reconstrucción del crimen, el sujeto narró a los agentes que luego del primer contacto con la menor, este la acompaña caminando durante aproximadamente 30 minutos. Cabe señalar que el sujeto finge ayudar a la niña y es por eso que inicialmente se detectaron estas 8 llamadas al celular de la abuela, pero lamentablemente la adulta mayor estaba durmiendo en ese momento. El hombre señaló que al percatarse de que no había respuesta en el celular, decidió llevarse a la niña a su casa con la intención de abusarla. Según la policía, después de hacerlo, la estranguló con una soga. Ella, sin embargo, a sus 12 años, se resistía a morir. Pese a esto, este hombre no paró hasta quitarle el último aliento y golpeó su pequeña cabeza una y otra vez con una taza hasta que la vida se le fue. Finalmente, usando una soga, la estranguló hasta quitarle el último aliento. Su verdugo la envolvió en frazadas, la escondió debajo de su cama y durmió junto al cadáver. Por su parte, Margaret Nestares se presentó en televisión nacional e hizo un mea culpa tras revelarse que echó a su hija de la casa momentos antes de ser interceptada por su asesino. Además, reconoció que le llamó la atención a la menor, pero que estaba muy arrepentida, pues nunca quiso que su hija terminara así. Estaba renegando y habían días que renegaba con mi hija porque no estaba haciendo su tarea. La furia me ganó y la impotencia de expresarme de esa manera. Yo no quise, no lo hice con mala intención. Sabía que mi hija no iba a llegar lejos. Yo he criado a mi hija y es una niña inocente, mencionó. Por otro lado, aseguró que no estaba borracha al momento de llegar a casa. Ella le dijo a la policía que había tomado, pero que no estaba borracha. Reconozco cómo le hablé a mi hija y no era la manera. Pero no era para que mi hija terminara así.
acotó. La madre de la menor también indicó que luego de botarla salió a buscarla durante toda la noche y que solo dejó que pasaran entre 20 minutos y media hora. La madre se mostró arrepentida por su accionar y aseguró que se someterá a todas las investigaciones correspondientes. No obstante, señaló que no es responsable del asesinato de su hija. Sin embargo, teme que la investigación del Ministerio Público derive en su separación de su hijo menor de 3 años. Mientras tanto, Gerson Juárez Tapia es investigado por el delito de secuestro, una clasificación que, según el abogado de la familia de la víctima, es un error del Ministerio Público, ya que con esto evitaría la cadena perpetua que corresponde a un abusador de menores de 14 años. Una semana después del trágico asesinato, un reportaje emitido por Día T presentó evidencia de que Juárez Tapia era padre de una bebé recién nacida y mantenía una presencia activa en redes sociales, donde publicaba videos en TikTok mostrando momentos junto a su hija y su expareja. La expareja de Juárez Tapia, quien decidió abandonarlo debido a los episodios de violencia, confirmó que había presentado una denuncia tiempo atrás. Y según sus declaraciones, incluso el día en que ocurrió el asesinato de la niña, el hombre le envió mensajes insistiendo en retomar la relación. Finalmente, el pasado 17 de diciembre, el Ministerio Público informó que Juárez Tapia cumplirá 9 meses de prisión preventiva, mientras que las autoridades aún continúan investigando el caso, para que así la menor consiga la justicia que se merece. Gracias por acompañarme en un nuevo video. No olviden comentar, darle like y suscribirse, para que así YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Ya saben, mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video. Cuídate y mantente a salvo.